que dramatizar tanto, es una figura importante en el país, pero creo que la justicia tiene que ser para todos iguales, nadie tiene que tener coronita. Para los que estamos en funciones públicas, sabemos que tenemos que actuar, proceder de una manera correcta, honorable, como lo pide el conjunto de la sociedad, y el que no lo hace de esa manera, que pase por el banquillo del acusado, y acá la verdad no tiene ningún tipo de color político. Las organizaciones en su conjunto, hablo en términos políticos, de haber de todos para todos, personas que actúan y proceden bien, porque eso es la conducta individual. A veces el ocupar cargos públicos, funciones públicas, para algunas personas, si no están preparadas de lo mental, si no están preparadas como ser humano, de la enseñanza de nuestros viejos hasta los ámbitos educativos que hemos podido pasar, tenemos que actuar y proceder de una manera correcta. Y los que no actúen de esa manera, sea quien sea, tiene que pasar por el banquillo de los acusados. ¿Y cómo ha visto, hablando esto de las conductas correctas y demás, todo lo ocurrió con el lago escondido gate, digamos, los jueces, operaciones con empresarios de medios y demás? La propia justicia tiene que investigar este tipo de situaciones, lo tienen que probar, y en caso que hayan cometido un delito los tiene que sancionar, así de simple debería ser. Ahora, usted menciona esto del objetivo de que todos seamos iguales ante la ley, me parece que eso nadie lo puede discutir. Los cuestionamientos a la justicia desde algunos sectores pasa más bien por el modo en que se llega, digamos, a esta condena, todo lo que rodea, y el sistema judicial en sí mismo. ¿Usted considera que debe darse una reforma judicial? Totalmente que se tiene que dar una reforma judicial, porque sabemos que la justicia cuando llega tarde o es lenta, ya termina siendo injusticia. Acá tenemos que discutir en profundidad desde la selección de los jueces y los fiscales de la nación. Debemos discutir los tiempos que se le debe dar a cada expediente, y no se tiene que dar una especulación política, mediática, económica de los intereses que sean. Los jueces tienen que tener un equipo donde cada caso que le llegue en un tiempo determinado tiene que dictaminar sea una sanción o una absolución de alguna acusación por parte de un vecino, una institución, a una figura, a una institución pública. Debemos acostumbrarnos a pelear por eso, y acá, insisto, sea quien sea, hoy le tocó la vicepresidenta y tiene una connotación obviamente por encima del resto, ha sido 2 veces presidente de la nación con el voto popular, pero también por otro lado, este es un mensaje fuerte para los que ocupan cargos funcionales, que si la actual vicepresidenta cae en la justicia por obrar y actuar mal, de ahí para abajo todo el mundo tiene que estar de esa manera, observado con una lupa, y pasar por tribunales, un poder más del Estado, y hay que cumplir. El que actúa el que está bien y actúa de una manera correcta tiene que estar tranquilo. El problema es para los delincuentes y los corruptos, diríamos, que lamentablemente tenemos en el sistema político, y hay que luchar contra eso. Guillermo, Nicolás, ¿tienen alguna consulta para el concejal Benítez? Sí, buenas horas de mi parte, buenos días. Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Guillermo? Un gusto. Muy bien. Saludo para usted. Quiero detenerme en un concepto. Con todo lo que se ha publicado en torno del Poder Judicial que tenemos, ¿usted cree que hay que respetar al Poder Judicial y que tenemos un Poder Judicial independiente? Y eso es lo que anhelamos todos, como decía anteriormente en la entrevista, Guillermo. Nosotros anhelamos que haya un Poder Judicial independiente. Está si bien, vos me pedís una opinión personal, no es lo te que diría usted, que Pablo, se pierde la independencia por los orígenes de cada uno, cómo llega a ser juez. Acá sabemos que ha habido conturbenio, ha habido acuerdos políticos, y se ha trasladado en el Poder Judicial. Eso hay que desecharlo. De hecho, te hablo de décadas anteriores, me animo a decir del 83 para adelante. Pero no es lo que usted quiere. Mi pregunta no es sobre lo que usted anhela, porque supongo que todos queremos lo mismo. Si cree que este Poder Judicial es independiente, con todo lo que se ha publicado en torno de jueces reunidos con el presidente de la Quinta de Olivos, fallos amañados en favor de determinados grupos económicos, jueces, operadores políticos, dirigentes de su propia frente político reunidos con aquellos que reciben los beneficios de los fallos judiciales. Con toda esa información que se ha publicado, Pablo, ¿usted insiste con decir que este Poder Judicial es independiente y que hay que dejarlo actuar tomando las medidas que tome? Yo no digo que sea, independiente este poder, ni,
Guillermo, yo le explico lo siguiente. Hay un poder judicial, hay un poder legislativo y un poder ejecutivo. Los tres poderes deberían funcionar. Digo, debería funcionar lo que como la sociedad quiere, digo, que sean independientes, pero sabemos que hay intereses detrás. Bueno, mientras la sociedad sepa dónde están esos intereses, para después tener un análisis crítico y un posicionamiento. Yo no sé si este poder, el que tenemos hoy, es el ideal. Te puedo asegurar, en lo personal, yo no lo comparto en muchas de las cuestiones, pero digo, a ver, este caso específico, que es una condena a una figura política importante en nuestra nación. Yo no sé, Guillermo, lo siguiente, acá es condenada, se la acusa a la vicepresidenta por ser parte de derivar supuestas obras públicas en la provincia de donde ella nació, de origen. Eso está para la justicia. Tienen elementos sobrados. Ahora viene el derecho de defensa, que es lo que dije al inicio. La vicepresidenta, si actuó y procedió de la manera correcta, que es lo que por lo menos he escuchado o aduce, que lleve los elementos y las pruebas. Digo, esto no hay que tampoco dramatizar tanto, ni mucho. O sea, digo, y te explico, no solamente para la vicepresidenta, para cualquier ciudadano, Guillermo, para cualquier ciudadano, digo, deberíamos acostumbrarnos y a pelear y a luchar por esas cuestiones. Y no hay que quedarse por ahí callado o sentarse por ahí o quedarse cómodo en la comodidad de lo que nos pasa en la sociedad. Hay que decirla, y nos guste o nos convenga. Y te hablo en términos acá políticos, che, me conviene a más o menos a mí, no me interesa. Nosotros tenemos que pujar por una justicia que sea correcta, que en tiempo y forma haga los fallos, tenga los elementos para investigar, y el que esté ocupando y detentando funciones públicas, que sepa que si procede mal va a pasar por el banquillo del acusado. Eso es lo que tenemos que pelear y luchar, Guillermo, para toda la sociedad. Yo en lo personal de este poder judicial, como viene para mí mal de origen, porque esto ha sido en su gran mayoría acomodo de un grupo político, un grupo económico, entonces, y difícil decirte si es. Lo que yo sí veo es que hay un expediente en el cual ese expediente tiene claridad sobre una acusación, y bueno, ahora tiene el derecho a la defensa por parte de la actual vicepresidenta. Gracias de nuestra parte, concejal, muy amable. No, gracias a usted. Chau, Guillermo, hasta luego. Bueno, hasta ahí la palabra del concejal Pablo Benítez, y tengo ya aquí a mi lado mismo para la repercusión del lado del propio espacio de la vicepresidenta con la concejala Mariela Gatica. Bueno, recién lo charlábamos con el concejal Benítez. Por un lado, digamos, se festeja sobre todo desde la oposición esta cuestión en la que todos estamos de acuerdo, que digamos todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, pero ustedes ponen bastantes peras también, ¿no? Bueno, la verdad que hoy es un día bastante doloroso, no solo para el espacio político, sino para la democracia en general. Yo, aunque intentaba no escuchar, escuchaba un poco también las declaraciones del concejal, y para mí también es muy importante remarcar que todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley y que todos merecemos un juicio justo cuando se nos acusa de algo, y merecemos poder probar o al menos que exista la presunción de inocencia. Lo que ha pasado acá es que no ha sido un juicio como corresponde. No lo digo yo ni lo voy a decir yo porque no soy abogada, pero lo han dicho especialistas. No ha sido un juicio. Este juicio ha tenido cuestiones para criticar por todas partes, desde su inicio hasta su fin, desde que quien lo inicia, quien lo toma, había sido alguien que lo había rechazado, donde ya se había juzgado en Santa Cruz, donde se vuelve a juzgar, donde varios de los testigos proclamaron y dijeron que no hubo situaciones raras ni de corrupción y demás, y donde después tenemos este resultado. Además, un día antes del fallo, tuvimos esta revelación de audios, de conversaciones entre jueces, fiscales, funcionarios, entre los medios de comunicación, donde vemos que existe un entramado mafioso para poder terminar coartando a la dirigencia política, para terminar intimándolos a las instituciones también. Entonces terminan derivando en estos juicios. Yo creo que, y esto para no entrar por ahí en discusiones políticas más profundas, pero que sí le puede afectar, o que sí puede entender el ciudadano de pie, es que todos merecemos un juicio como corresponde. Y esto no fue un juicio como corresponde. Eso no lo fue, es un intento de proscripción política y nada más.
Ahora, ponés sobre la mesa el tema de la democracia y yo creo que se empieza a pensar en términos más amplios que la condena a Cristina Kirchner. Agrego que hay fotos, digamos, se están conociendo las fotos en redes sociales de todo lo que fue la operación del Lago Escondido, pero pienso acá en el Consejo Deliberante de Río Cuarto, porque había ingresado, incluso de tu parte, el proyecto para, poner en debate, ¿no? Esto de hay lawfare, hay persecución política. ¿Qué ocurrió con ese proyecto que lo ingresa alguien además desde el oficialismo local? No, bueno, el proyecto está en discusión en comisión en este momento. Yo creo que más allá de lo que pueda pasar con un proyecto en sí mismo, es importante que la dirigencia política de Río Cuarto se dé una discusión y dé una posición al respecto sobre lo que está pasando, porque lo dije en el primer momento, esto nos termina afectando a todos. Si los mismos que nos van a juzgar, si la misma justicia a la que vamos a acudir cuando sufrimos un hecho de robo, un hecho de violencia. Sí. Pero la pregunta es en realidad si eso se está debatiendo, por ejemplo, en la casa donde se debaten estas cuestiones, o en realidad se archivó. ¿Qué es esto concreto de se está debatiendo en comisiones? ¿Realmente lo están debatiendo? Yo no integro la comisión de gobierno, por eso te voy a ser sincera, sé que está en discusión en este momento. Obviamente que todo lo que se puede discutir en sesión tiene que ver con los proyectos que se estén tratando en el momento. Sí me parece que más allá de lo que se pueda hablar o no en una sesión propiamente dicha, que es muy importante, es importante que la dirigencia política de Río Cuarto tome posición al respecto, porque te vuelvo a repetir que es algo que nos está afectando a todos, que cuando se afecta a la institucionalidad democrática, están vulnerados los derechos de todas y todos los ciudadanos comunes. Lo último, ¿piensan en alguna movilización, en alguna acción de parte del espacio que representa la vicepresidenta? Bueno, desde el espacio del Frente de Todos, y no solo desde el Frente de Todos, sino también todos y todas aquellos que entienden que esto ha sido un atropello a la democracia, estamos en discusión. Esta noche nos vamos a juntar de nuevo para poder poner en definiciones qué acciones vamos a tomar. Te agradecemos, concejal. No, muchas gracias a vos. Bueno, ahí estaba la palabra de Mariela Gática, la concejala del kirchnerismo que integra el espacio de Llamosas, el espacio oficialista, y escuchábamos a un dirigente del Frente Cívico. Esas son las dos opiniones que hemos podido recolectar, porque, como bien señalaba Gática, son temas, digamos, ásperos, ¿no? Que se deben debatir, pero que no se debaten. Una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que ocurre, incluso cuando ingresan proyectos de este estilo en las comisiones. Bueno, o sea, la orden llega, eso no se va a tratar, y efectivamente eso ocurre. Sí, creo que alimentan la lógica, esto de la especulación política, ¿no? Esto me está